¿Cuántas cosas pasaron en estas, no sé, 2 semanas que usted la semana pasada lo escuchó a Militano, pero que no nos vemos, que no nos escuchamos hace ya 2 semanas y pasaron un montón de cosas. Semanas muy movidas. Semanas no le diría de buenas noticias. En realidad fue muy difícil hurgar en la agenda de este último tiempo alguna noticia favorable. Alguna noticia, cuando digo favorable, como siempre tratamos de mirar todos desde la perspectiva de las grandes mayorías, ¿no? Pero también tuvieron otra particularidad estas 2 semanas. No fueron para nada cómodas, favorables tampoco para el gobierno. Fueron 2 semanas complicadas, le diría, para el gobierno, y más complicadas desde una idea que se ve que tenía el gobierno nacional sobre el resultado de las elecciones, ¿no? Esta idea de que el apoyo, el importante apoyo que había recibido, era una especie de cheque en blanco, ¿no? Bueno, ahora la gente nos eligió y vamos para adelante. Y le metemos con todo. De nuevo, como Cristina, con el vamos por todo, ¿no? Esa era la sensación después de las elecciones, cuando el macrismo presentaba una cantidad y presenta y sigue empujando una cantidad de reformas, de modificaciones, principalmente en el plano económico, para favorecer a los sectores que lo venían, que lo sostienen, ¿no? Así como nosotros decimos, tratamos de pensar desde las mayorías, bueno, tratando de avanzar en legislación que en ningún sentido beneficia a las grandes mayorías. Ya lo venimos contando, lo venimos desglosando. Pero digo, lo que quería decir era esto, que el gobierno venía en patineta, o pensó que venía en patineta, venía en bajada, venía embalado. Y estas 2 semanas recibió algún que otro cachetazo, ¿no? Recibió algún que otro cachetazo con el Ara San Juan, que más allá de la lamentable y triste muerte de los 44 tripulantes que todavía hoy se encuentran desaparecidos, lo que desnudó es una inexistente política de defensa, continuidad de la inexistente política de defensa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner, ¿no? Equipo obsoleto, malos sueldos, ninguna planificación de pensar unas fuerzas armadas o una defensa en torno a las necesidades de un país como este. Digo, un país que está en plena disputa por sus recursos naturales, por su posición estratégica, ¿no? Por todo lo que implica que potencias de todo el mundo tengan intereses en Argentina. Bueno, eso fue un golpe para el gobierno que no lo pudo explicar. Que no lo pudo explicar ni siquiera apelando al pasado. Estuvo también el avance y la aprobación en el Senado del recorte a los jubilados, ¿no? De la reforma previsional, que también pensó el gobierno que, teniendo el acuerdo de los gobernadores, teniendo el acuerdo o teniendo los votos necesarios en el Senado, eso avanzaba. Y lo que empezó a encontrar es que mucha de la gente que lo votó, mucha de la gente que tenía alguna expectativa en el gobierno, entre ellos muchos jubilados, no se van a bancar cualquier cosa. Y entonces empezaron a medir que la cosa se les complicaba. Lo mismo pasó con la reforma laboral. Dijeron, bueno, ya está. Tenemos arreglada la reforma laboral con la CGT, tenemos arreglada la reforma laboral con la Unión Industrial Argentina, ya está. Pichetto banca, el peronismo banca, vamos para adelante. Y se empezaron a encontrar con que no era tan lineal y con que no era tan fácil. Y muchos de los laburantes que lo votaron, porque ahí lo que hubo fue muchos laburantes votando a Macri en el 22 de octubre, así como los viejos que lo votaron, le empiezan a demostrar que no le dieron un cheque en blanco cuando metieron la boleta de sus candidatos en la urna el 22 de octubre y que no se van a bancar cualquier cosa. Y entonces estuvo la marcha del 29 de noviembre,
muy grande en rechazo a la reforma laboral. Estuvo la marcha esta semana impresionante, la del 6 de diciembre, con paro de los trabajadores del Estado, con movilizaciones muy grandes, inclusive acá en Rosario, una movilización muy pero muy grande. Y seguramente muchos de esos laburantes y muchos de esos viejos, incluso mucho, pienso ahora con los 3 casos que dábamos, incluso muchos de los militares que lo votaron empiezan a ver que, o empiezan a decir que no lo votaron para cualquier cosa. Y entonces ahí aparece mágicamente de nuevo el chantaje del gobierno, cuando se ve apretado, cuando se ve golpeado, que es el de amenazar que es esto o volver al pasado, ¿no? Que es esto o volver al kirchnerismo. Y entonces, en ese marco y en el medio de todo eso, la justicia, ni lerda ni perezosa, que nunca actúa por fuera del poder político, avanza con algunos funcionarios del kirchnerismo e incluso va por Cristina. Digo, ya jugando una carta fuerte, ¿no? Pero ¿por qué el gobierno apela al pasado? Y porque está muy difícil discutir el presente. Y ni te digo discutir el futuro. Ese concepto que tanto le gusta al macrismo, ¿no? El del futuro. Está muy complicado en el ámbito del crecimiento económico. Está muy complicado el empleo. Está muy complicado la llegada de inversiones que no llega. Está muy complicada la escuela, donde los resultados siguen sin ser buenos, donde la deserción sigue siendo alta. Está complicada la calle porque la pobreza no baja. Entonces el presente es complicado. Y apelan al pasado, como alguna vez hizo también el kirchnerismo, ¿te acordás? Que apeló al pasado, que apeló a lo mejor de la memoria del pueblo argentino con los derechos humanos para no hablar de un presente en el que se avanzaban negocios para los propios. Bueno, algo similar, pero con el kirchnerismo, está haciendo el gobierno de Mauricio Macri. Y ni hablar del futuro, ese futuro que se veía promisorio, porque en ese futuro lo que hay es endeudamiento, en ese futuro lo que hay es la promesa de avanzar, por ejemplo, como planteaban esta semana, en acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, acuerdos que van a dar el tiro del final seguramente a la producción industrial nacional. El futuro aparece más complicado que el presente. Entonces, cuando no se puede hablar del presente y cuando no se puede hablar del futuro, el gobierno vuelve una vez más a apelar al pasado. Y no digo que no haya que hablar del pasado, y no digo que no sea importante tener memoria para construir el futuro. Pero el problema es cuando hablamos del pasado para no hablar ni del presente ni del futuro. Y entonces el circo mediático vuelve a ponerse en funcionamiento. Y la pregunta que creo que hoy se hará más de un funcionario es si con eso alcanza, ¿no? Si con eso ya está. Si con solo hablar del pasado, aquellos que votaron al gobierno pensando en el futuro, les va a alcanzar. Y en el medio de todo eso, digo, y para cerrar, lo que va mostrando es que aquel que no quiera mirar para atrás y se esté preguntando por el presente y por el futuro, la única respuesta que ha dado esta semana, como ocurrió en la fábrica de Neuquén, en la maderera de Neuquén, donde fue baleado un diputado provincial, la única respuesta parece ser a palos, ¿no? O como ocurrió anoche nada más, donde se termina deportando a un periodista de investigación extranjero que lo que viene investigando es nada más y nada menos que
cómo las multinacionales fugan capitales hacia el exterior en países como el nuestro. No hay mucha vuelta, pareciera, o no hay mucha otra opción para el gobierno que hablar del pasado, y si no querés hablar del pasado y te preguntás por el presente, algún que otro palo. Lo que queda la duda, y el tiempo dirá, lo que queda la duda y nosotros nos seguimos preguntando es si todo esto es una muestra de fortaleza del gobierno o en realidad no es más que una muestra de debilidad ante un presente que se le presenta, valga la redundancia, complicado. Como dijimos, la historia lo dirá y nosotros intentaremos estar aquí como cada sábado para contarlo. La brújula de la semana.